La Cancillería de Colombia acusó a Estados Unidos de haber violado el derecho internacional tras haberle retirado el visado al presidente Gustavo Petro, quien horas atrás había asegurado que no le importaba la sanción porque también tenía ciudadanía italiana. En un comunicado difundido este fin de semana, el ministerio sugirió que la medida fue utilizada como un arma diplomática después de que Petro llamara al ejército estadounidense a la desobediencia durante una manifestación pro-palestina en Nueva York, donde esta semana se cumplieron los debates de jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea General de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York es un escenario que otorga el derecho a los representantes de los países miembros valerse del gobierno de otro país miembro interlocutor para la solicitud y aprobación de una visa oficial como condición sine qua non conducente a participar en actos, eventos o conferencias enmarcados dentro del desarrollo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otros, garantizando la libertad de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus funciones, así como la inmunidad de procedimiento judicial respecto a expresiones orales o escritas. En consecuencia, negar o revocar una visa como arma diplomática atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras. Saludamos en Colombia a Juan Falconer, abogado y analista político internacional. Juan, bienvenido, ¿qué tal? Nicolai, un fuerte saludo para ti y toda la audiencia, siempre un gran placer. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Juan, ¿está violando Estados Unidos efectivamente el derecho internacional al negarle el visado a Petro, que además no es el primer presidente al que Washington le retira la visa? Nicolai, hay que tener claro que uno en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, uno puede ir y expresar la opinión que uno quiera. Y no hay ningún tipo de sanción cuando se hace. Ese es el escenario adecuado. El problema es cuando el presidente Petro sale de las instalaciones de la ONU, lo hace en las calles de Nueva York, incita al odio, incita a la desobediencia por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Ahí es cuando se comete el error diplomático por parte del gobierno colombiano, por parte del presidente Petro, y es ahí donde no estaría protegido ni cubierto por la protección de, digámoslo, de los ejercicios de las Naciones Unidas. Y ahí el presidente Petro sí tendría que entrar a responder directamente y nosotros, pues digamos, como delegación, tristemente en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no está vulnerando el derecho internacional. El que ha incumplido el derecho internacional es el presidente Petro y la comitiva colombiana al hacer esto en plaza pública, en las calles de Nueva York. Es que en cualquier caso también hay un código de conducta. Ayer le preguntaba justamente a uno de nuestros invitados qué pasaría en Colombia si un presidente acudiera aquí de visita a alguna cumbre internacional y desafiara al gobierno de turno llamando a la desobediencia al ejército. Y uno se pregunta si hay intereses políticos de por medio del gobierno colombiano que, como dices, Juan, no distingue entre el discurso que pronunció Gustavo Petro de manera libre en la Asamblea General de las Naciones Unidas con esa arenga que lanzó en plena vía pública en Nueva York llamando a desconocer la autoridad del presidente Donald Trump. Nicolai, sin duda alguna, esto es un episodio que nosotros lamentamos profundamente porque de todos nos esperábamos, menos que el presidente saliera a plaza pública, también a desafiar al gobierno de los Estados Unidos y a decir una serie de imprecisiones que no solo lo comprometen a él, sino nos comprometen a los colombianos como nación y como Estado. Entonces uno no entiende este grado de responsabilidad que ha tenido el presidente de la República y toda la delegación, porque definitivamente, o sea, uno no puede salir en las calles de Nueva York a decir este montón de cosas que dijo el presidente. Nosotros hemos perdido completamente el norte de las relaciones internacionales. El presidente actúa y de manera ideológica, olvidando que él tiene que velar por los intereses de Colombia frente al mundo y de las relaciones bilaterales. Entonces, aquí es la ideología del presidente en contraposición a los intereses supremos de todo un país. Aquí es donde nosotros hacemos el llamado a que el presidente de verdad tiene que entrar en razón y tenemos que ser críticos y no podemos tolerar esta situación, porque es que el problema no es que le quiten la visa al presidente Petro.
El problema es lo que viene detrás de eso. Seguramente complicaciones en las relaciones internacionales. Seguramente y eventualmente podríamos llegar a tener algún tipo de sanciones o medidas que puedan complicar mucho la situación. Entonces, el tema es mucho más delicado y el presidente parece en campaña política y sobre todo haciéndola de manera irresponsable. Claro, y es que lo conversábamos también ayer porque de alguna manera el gobierno colombiano ha intentado trasladar el debate a completamente desconocido en el comunicado de la Cancillería ese llamado a la desobediencia de Gustavo Petro y en su lugar ha transformado esto en un debate sobre la libertad de expresión. Y uno se pregunta si acaso esa libertad de expresión no se le respetó a Gustavo Petro en su discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando dio el discurso allí en los debates en los que participaban los líderes mundiales. ¿Por qué se insiste en trasladar esa discusión a esa libertad de expresión de la cual hizo pleno derecho Gustavo Petro en la Asamblea de la ONU? Sí, Nicolai, es que yo creo que este es el mayor o el mejor distractor que tienen en estos momentos los movimientos políticos e ideológicos que acompañan al presidente, incluso el mismo gobierno, buscando de alguna manera justificar lo que pasó y victimizando al presidente, haciéndolo posar como la víctima cuando en realidad fue la persona que ocasionó el daño y que también de una u otra manera comprometió los intereses del Estado. Mira que si uno se pone a revisar en los discursos de Naciones Unidas, muchas voces en pro, en contra, de diferentes intereses, muchos algunas veces alejados a los intereses de Occidente o alejados a los valores democráticos de los Estados Unidos, y no pasa absolutamente nada porque ahí ellos tienen la protección diplomática y la protección internacional, y se vela porque también tengan la libertad de expresar todo lo que consideren pertinente. El gran problema es hacerlo en plaza pública, el gran problema es hacerlo en la calle de Nueva York, y el presidente parecía un activista, ¿cierto?, en lugar de un alto dignatario y un mandatario. Si uno analiza el video, uno se da cuenta que incluso las personas que rodean al presidente están sorprendidas de las palabras que él está manifestando en estos momentos. Y la comitiva que estaba haciendo el cubrimiento no entendía lo que estaba pasando. Incluso se alcanza o se observa a las personas del servicio secreto incómodas también al estar escuchando lo que está manifestando el presidente. En serio que nosotros no habíamos calculado que el presidente en su última intervención y su última visita a Nueva York en el seno de las Naciones Unidas se atreviera a algo así. Duele el país, duele la diplomacia y duele las relaciones binacionales. Juan, el comunicado de la Cancillería se conoció después de que Petro acusara a Trump de haber violado los principios fundamentales de la ONU, donde pronunció libremente su último discurso como presidente de Colombia en la Asamblea General, en el que denunció a propósito un genocidio en Medio Oriente. En redes, el mandatario sugirió incluso trasladar la sede de las Naciones Unidas de Nueva York a Doha, en Qatar. Escuchemos. El señor Trump ha violado los principios fundamentales de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático. Propongo Doha como sede de las Naciones Unidas. La Cancillería, Juan, secundó al presidente Petro e insistió en proponer una nueva sede para las Naciones Unidas que reemplace a Nueva York. Esto decía el comunicado. En caso contrario, sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral que permita, independientemente de sus relaciones bilaterales y de posiciones políticas e ideológicas, que fuera la propia organización que expidiera una autorización para ingresar al territorio de ese nuevo Estado sede, con apego al derecho internacional, en el entendido de que las normas diplomáticas de inmunidad y acceso se imponen sobre la política migratoria común. Colombia continuará participando activamente en los escenarios multilaterales, en particular en Naciones Unidas, reafirmando que el acuerdo de sede de 1947 obliga a Estados Unidos a garantizar la entrada de las delegaciones estatales a dichas instancias. Este debate, Juan, del cambio de la sede de las Naciones Unidas ya tiene sus años. Yo recuerdo en 2013, en otra Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente entonces de Bolivia, Evo Morales, llamando a cambiar la sede de las Naciones Unidas. ¿Es viable, casi 8 décadas después de haberse formado este cuerpo internacional, cambiarle la sede de Nueva York?
Nicolai, eso es totalmente inviable por grandes razones. La principal, porque el mayor financiador de las Naciones Unidas son los Estados Unidos. Entonces, de entrada, eso ya sería una complicación. Lo segundo, quienes están haciendo estos llamados son de la calidad de Evo Morales, de la calidad de, podría pensarse, de Nicolás Maduro, de Canel, de Ortega. Es decir, el presidente Petro ya habla igual que ellos. Qué tristeza. Y esos llamados que él hace es únicamente para ganarse algún titular o por lo menos somatizar de alguna manera esa predisposición que ellos tienen frente al gobierno de los Estados Unidos y los valores republicanos y demócratas de los propios Estados Unidos. Entonces esto es populismo. Ellos lo que están haciendo es proponiendo cosas que no se pueden hacer, que no van a pasar y que si llegaran a suceder, por lo menos en esta coyuntura internacional, pondría mucho en riesgo este organismo multilateral que ya ha empezado a ser desfinanciado por los Estados Unidos en algunas áreas específicas donde ellos no han compartido las decisiones de este organismo multilateral. Entonces yo creo que en lugar de pensar en cambiar la sede, lo que sí podríamos pensar es darle más herramientas a este organismo multilateral para que se pueda pasar de la indignación a la acción y sea mucho más competitivo en sus tres grandes tareas que tiene a nivel internacional, porque sí es un hecho que las Naciones Unidas, como muchos organismos multilaterales, pues hoy en día se cuestiona su eficacia y su efectividad. Pero pensar en trasladar la sede es únicamente un discurso barato del presidente Petro que se parece mucho a quienes ahora son sus amigos y que definitivamente pues no nos están ayudando con el particular. Y terminan contribuyendo de alguna manera a atacar al multilateralismo. Era Juan Falconer, abogado y analista político internacional. Juan, feliz resto de domingo. Nicolai, un fuerte abrazo para ti y toda tu audiencia, siempre un gran placer. Saludos.